bienvenidos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar el tema de la responsabilidad internacional del Estado o de los Estados, ¿no? Y al final de la clase vamos a hablar sobre el examen de la próxima semana, el próximo sábado. Así que por favor atentos. De hecho tenemos que continuar el tema. Nos habíamos quedado en esta parte, en el tema de la responsabilidad internacional de los Estados, en que los órganos del Estado, según el proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad internacional de los Estados, también pueden ser promotores de la responsabilidad internacional. Es decir, un Estado puede ser declarado responsable internacionalmente cuando uno de sus órganos viola o vulnera normas internacionales. Y eso habíamos visto que es lo que pasa cuando el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo vulneran las normas del derecho internacional, ¿no? Bien, vamos a entrar a ver el fundamento de la responsabilidad internacional de los estados. Hay dos grandes corrientes acerca del fundamento de la responsabilidad internacional: la corriente subjetiva y la corriente objetiva de la responsabilidad internacional. La primera, la corriente subjetiva, se remite a autores muy antiguos como, como autores de la talla de Alberico Gentili y de Ugo Grocio hace 400 años atrás. Esta doctrina clásica ya considera que el Estado, a través de su accionar, es el que puede provocar la responsabilidad internacional. O sea, la corriente subjetiva se centra en lo que el Estado hace, en los hechos provocados por el Estado. Es decir, en las faltas u omisiones o incumplimientos que el Estado realiza respecto a su deber de cumplir las normas internacionales. Por otro lado, la corriente objetiva, que tiene autores más recientes, como el caso de Pierre-Marie Dupuy, que es un destacado internacionalista francés, Danilo Ancilotti, un italiano, y Antoni Trippel, alemán, ¿no? Estos autores, al igual que Rousseau, Charles Rousseau, un francés, no estamos hablando del filósofo Jean-Jacques Rousseau, sino de otro francés, Jean-Jacques Rousseau era ginebrino, era suizo. Este Charles Rousseau es francés. Él dice lo siguiente: la responsabilidad internacional del Estado tiene un carácter puramente objetivo y se basa en una idea de garantía en la que no interviene la noción subjetiva de falta, ¿no? ¿En qué se basa básicamente esta corriente objetiva? En que la responsabilidad se funda básicamente en la llamada relación de causalidad, utilizada en convenciones sobre responsabilidad civil por daños nucleares, por ejemplo, como el caso de las convenciones de Viena de 1963 y la de París de 1960. Este principio ha sido también consagrado en la Declaración de Principios Jurídicos concernientes a las actividades del Estado en la exploración y uso del espacio exterior, el año 1963, y otros tratados sobre utilización y exploración del espacio ultraterrestre. Para esta doctrina objetiva, la responsabilidad del Estado siempre es objetiva y consiste en que se debe provocar un daño, y ese daño debe ser demostrable, debe ser observable objetivamente. Por lo tanto, existiendo daño, se puede demostrar objetivamente el incumplimiento de una norma internacional, ¿ya? Entonces, corriente subjetiva y corriente objetiva. Para la corriente subjetiva, solo basta con el actuar o accionar del Estado, no es necesario que haya un daño. Y para la corriente objetiva,
debe configurarse necesariamente un daño, ¿no? Entonces, esto es clave. Aquí hay un caso, el caso resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional, el caso del Estrecho de Corfú. En este caso, la Corte dijo lo siguiente: puede concluirse como regla general que las normas de derecho internacional no exigen un requisito general, fluctuante de malicia o negligencia culpable como condición de responsabilidad. Esta conclusión de carácter general no excluye la posibilidad de que ciertas reglas especiales del derecho internacional exijan en casos específicos la prueba de un elemento de malicia o de negligencia culpable por parte del agente que ejecuta el acto como condición de responsabilidad. O sea, para la Corte Internacional de Justicia no es importante si el Estado ha actuado maliciosamente, si ha actuado con dolo, no importa las intenciones. El hecho es que ha provocado un daño. ¿Ok? Eso es lo importante, dice la Corte Internacional de Justicia. Bien. El punto titulado infracción de una norma de derecho internacional. ¿Cuándo se produce esa infracción de una norma internacional? Nos vamos a referir aquí a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que dice que en dos casos se logra establecer la responsabilidad internacional. Cuando un acto es imputable a un agente, en este caso, cuando un acto es imputable a un Estado, es decir, cuando se demuestra que el Estado ha actuado debida o indebidamente. Y ese actuar, el inciso B, sea ilícito. Es decir, que ese actuar del Estado por acción o por omisión sea ilícito. ¿Okay? Es decir, contrario a lo que dispone las normas internacionales. Bien. Hay un punto interesante acá que tiene que ver con la protección diplomática. ¿Y qué es la protección diplomática? ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que la protección diplomática se presenta únicamente en la relación de Estado a Estado, ¿ya? Y se da cuando un Estado decide proteger a uno de sus ciudadanos que tiene relación con otro Estado, ¿ya? El ejemplo más característico de la protección diplomática es el que tienen los embajadores y cónsules, lo que se llama la misión diplomática. Los embajadores y todo el cuerpo diplomático que conforma una misión diplomática gozan de esa protección diplomática. Quiere decir que su Estado los protege y el otro Estado está en el deber de respetar esa protección diplomática. Bien, como dice acá, la protección diplomática exige algunas precondiciones. La primera, el demandante tiene que tener una nacionalidad del Estado reclamante. Es decir, si este otro Estado vulnera un derecho de este agente que goza de protección diplomática, este agente puede reclamar ante su Estado que lo protege para que éste lo proteja. ¿Ya? B. El agente diplomático que interponga la reclamación tiene que ser de la misma nacionalidad del demandante o tiene que actuar en su representación. C. Tienen que observarse las normas y canales competentes previstos por el derecho diplomático. La protección diplomática puede ser intentada tanto a favor de personas físicas como jurídicas. Entonces, la protección diplomática es un derecho del Estado, de este Estado que protege
a uno de sus nacionales, a uno de sus ciudadanos. ¿Ok? No es un derecho del ciudadano recibir protección diplomática, es un derecho del Estado de dar protección diplomática a quien el Estado decida dársela. ¿Ok? Entonces, el Estado, por ejemplo, ¿no? El caso que les mencioné en una clase atrás de Ecuador con México, cuando hace un año y algo más, el presidente de Ecuador decide que su policía intervenga los predios de la Embajada de México en Quito, provocó que México reclamase que se haya violado la protección diplomática a su embajador y a sus funcionarios diplomáticos, porque se entiende que la embajada de un país es el territorio de un país en otro país y por lo tanto la policía de este otro país no puede intervenir por la fuerza sin autorización del embajador los predios de la embajada. Entonces, eso ha provocado que México reclame en favor de todo su cuerpo diplomático, en favor de su embajador y de su embajada, por la violación del derecho internacional por parte del gobierno del Ecuador, al ordenar que la policía ecuatoriana ingrese por la fuerza y sin autorización del embajador de México a los predios de la embajada mexicana que está en Ecuador. ¿Ok? Efectos de la protección diplomática. Ocurre cuando un Estado tramita una protección diplomática, quiere decir que hace suya la reclamación interpuesta. Sin embargo, puede suceder que el Estado reclamante llegue a renunciar a ejercer su derecho de pedir una indemnización o una reparación o puede resignarse a aceptar cualquier tipo de indemnización o reparación que el otro Estado o la otra parte ofrezca. Las relaciones que se producen entre las partes no afectan al derecho internacional, pues se trata ya de asuntos que corresponden al derecho interno. En la práctica internacional se ha visto que el individuo no posee stricto sensu un verdadero derecho a la protección diplomática. Como les digo, ¿no? No es el individuo el que tiene derecho a la protección diplomática, es el Estado el que tiene el derecho de brindar a cualquiera de sus ciudadanos la protección diplomática cuando así lo decida el Estado. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? Todo Seguimos. claro, doctor. Muy bien. Ahora, la pregunta que viene a continuación. Las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea u otras pueden ser también, en este caso, responsables internacionalmente. Se les puede declarar su responsabilidad internacional. Vamos a ver qué dice esta parte. No sé por qué hay una hoja en blanco, pero bueno. Dice, se considera que las organizaciones internacionales pueden ser consideradas como sujetos activos o pasivos de un hecho ilícito o de la responsabilidad por riesgo. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los estados y las organizaciones internacionales a través de este cuadro. Los estados, por un lado, están compuestos por elementos fundamentales, es decir, la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. En cambio, las organizaciones internacionales solo están compuestas por varios estados, estados miembros de la organización. Los estados gozan de, básicamente, no es que gocen, sino que dependen económicamente de otros estados en su interrelación, pero hay, digamos, cierto margen de autonomía económica por parte de los estados. En cambio, las organizaciones internacionales dependen únicamente de los estados miembros, de la financiación por parte de los estados miembros. Los estados
pueden reparar el daño cometido contra otro Estado. ¿Ya? En cambio, en el caso de las organizaciones internacionales, por lo general, cuando uno de sus Estados miembros genera un daño, es ese Estado miembro que tiene que repararlo, no la organización internacional, a menos que se demuestre que la organización en su conjunto ha provocado un daño a otro Estado. Esto es muy difícil, ¿no es cierto?, que ocurra, pero podría ser, dadas ciertas circunstancias, quizás. Otra de las diferencias entre los estados y las organizaciones, que los estados tienen un campo de acción muy delimitado y que se puede comprobar los actos de los estados, ¿no? Lo propio, de alguna manera, puede considerarse de las organizaciones internacionales, pero su ámbito de responsabilidad internacional es muy limitada porque solamente se va a cernir a lo que su estatuto constitutivo le haya concedido a la organización. Otra de las diferencias, los estados forman parte del tratado constitutivo de las organizaciones internacionales. En cambio, las organizaciones no forman parte de otro tratado constitutivo, más bien la organización existe porque hay un tratado constitutivo que le da vida, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, que le da vida a la ONU, ¿no? Los estados están obligados a cumplir con todos los principios del derecho internacional y a cumplir con las obligaciones contraídas a través de los organismos. Los organismos también están obligados a actuar de conformidad a los principios del derecho internacional y a las competencias que se le han atribuido a partir de su tratado constitutivo. Ahora, cuando la organización internacional incumple con esas competencias, ahí recién podría decirse que estaría incumpliendo con el derecho internacional, ¿no? Entonces, es posible la pregunta, ¿no?, que las organizaciones internacionales sean pasibles de responsabilidad internacional. Pues sí, es posible. Son sujetos del derecho internacional, son actores de las relaciones internacionales y su accionar puede provocar incumplimiento a normas jurídicas, como también puede provocar algunos daños. Entonces, las organizaciones internacionales también pueden ser pasibles de responsabilidad internacional. ¿Ok? El otro subtítulo se pregunta lo siguiente, ahí esta pregunta. ¿Los individuos, nosotros, podemos ser pasibles de responsabilidad internacional? Una respuesta simple sería no, son los estados y las organizaciones internacionales. ¿Cómo pues un individuo va a ser pasible de responsabilidad internacional? Pues puede darse el caso de que sí lo sea. Principalmente cuando ciertos individuos están al mando de algunos órganos del Estado. Y su accionar, por ejemplo, pudiera provocar que se cometan crímenes internacionales que contravengan al derecho penal internacional. Y por ejemplo, tenemos a la Corte Penal Internacional como un órgano, un tribunal que prácticamente lo que hace es juzgar a criminales internacionales. Por ejemplo, entre los criminales internacionales que ya ha juzgado la Corte Penal Internacional están el serbio, bosnio-serbio Slobodan Milosevic, que en la década de los años 90, cuando se desmembró la antigua Yugoslavia, se formaron una serie de guerrillas y de guerras civiles internas que terminaron por fragmentar a la ex Yugoslavia y así se crearon Bosnia, Herzegovina, ¿no? Y otros países que están ahí en el área de los Balcanes, en Europa.
Y este Milosevic ordenó a sus fuerzas militares matar, exterminar a toda una población de más de 60,000 personas en un día, de civiles armados. Esto es básicamente genocidio. Y el genocidio está prohibido y también condenado por el Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que da vida a la Corte Penal Internacional y que estipula qué actos constituyen crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, ¿no? La deportación o traslado forzoso de cierta población, hay por ejemplo, más adelante quizás Donald Trump pudiera ser juzgado por la Corte Penal Internacional por deportaciones forzadas contra la población latinoamericana, ¿no es cierto? Y de otros lugares, por ejemplo, de países árabes que también han sufrido esas deportaciones forzosas. Entonces, aquí hay contravenciones al derecho penal internacional y es la Corte Penal Internacional el organismo encargado de juzgar y sancionar a esos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que son los crímenes más horrendos, que son los crímenes más terribles. Por ejemplo, aquí hace alusión al juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias vencedoras, a la cabeza de Estados Unidos y de la Unión Soviética, juzgaron a los criminales de guerra nazis y en muchos casos los condenaron a la pena de muerte, ¿no? Entonces, no es nomás cometer violaciones a los tratados internacionales y a los derechos humanos. También los individuos, cuando están al mando de órganos del Estado, pueden ser juzgados, en este caso, por la Corte Penal Internacional. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Teorías modernas. Hay teorías que han ido surgiendo a partir del siglo XX. Y vamos a ver aquí cuáles son. Por ejemplo, la teoría o cláusula Calvo de los contratos internacionales. La doctrina Drago, dos de las doctrinas más famosas que han surgido en América principalmente. La cláusula Calvo. Esta cláusula Calvo ha sido inventada por un internacionalista argentino que llegó a ser canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Es el caso del señor Carlos Calvo, que él dijo lo siguiente. Él vio que esto lo dijo hace 100 años. Esta cláusula surge hace 100 años, cuando por primera vez las empresas norteamericanas y británicas ya estaban trabajando, operando en Latinoamérica. Vieron que había empresas norteamericanas e inglesas que estaban explotando el petróleo, por ejemplo, y que no querían someterse a los tribunales nacionales de los países latinoamericanos. Entonces, Carlos Calvo es el que lanza esta doctrina que consiste en lo siguiente, que las empresas extranjeras, es decir, las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben someterse a la jurisdicción de los países receptores de la inversión extranjera. ¿Ya? Es decir, deben someterse a los tribunales y a las leyes de los países donde van a ir a operar. ¿Ya? Tristemente, hoy por hoy, esta cláusula Calvo, que lo que hacía era
defender la soberanía de los países latinoamericanos ha entrado en desuso por presión del capital internacional y de las empresas multinacionales, que en muchos casos tienen mucho más poder económico que un Estado latinoamericano. Pues han logrado estas empresas ya no someterse a los tribunales nacionales y en casos de diferendos y de desacuerdos con los estados, sus casos son llevados a tribunales arbitrales internacionales. Pero esta cláusula Calvo ha sentado un precedente fundamental en favor de la defensa de la soberanía de los estados latinoamericanos. Otra de las doctrinas, la doctrina Drago. ¿Ya? Como vamos a ver, ¿qué pasó? Esta doctrina se configuró por otro argentino, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, en el año 1902, a principios del siglo XX. ¿Qué dice esta doctrina? ¿Ya? Que un Estado no puede invadir, no puede presionar militarmente, bajo amenazas, a otro Estado que le debe plata. Esto surgió a raíz de una invasión que sufrió Venezuela el año 1902 por parte de la Armada Naval de tres países, de Inglaterra, Alemania e Italia, cuando Venezuela no podía pagar sus deudas a esos tres países. Estos tres países decidieron invadir Venezuela y cobrarse por la fuerza los adeudos. ¿Ya? Entonces, Luis María Drago, este argentino, lanza esta doctrina que dice, este actuar de las potencias mundiales es abusivo. No puede violarse la soberanía de un país solo por deudas. Entonces, y peor aún, que muera gente a raíz de esa invasión, ¿no? Por lo tanto, esta doctrina, la doctrina Drago, es de otra doctrina defensora de la soberanía y establece que aquellos países que invaden a otro país por deudas están cometiendo responsabilidad internacional. ¿Se entiende, chicos, chicas? La cláusula Calvo y la cláusula Drago. La cláusula Calvo, principalmente defensora de la soberanía de los países latinoamericanos cuando les obliga a las empresas extranjeras a someterse a los tribunales y a la jurisdicción nacional, y la doctrina Drago, que prohíbe la invasión de países contra países que deben dinero, ¿no? Básicamente. En ambos casos, si se vulnera esas doctrinas, los estados estarían cometiendo responsabilidad internacional. Eso es lo que nos dice estos dos apartados. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí. Circunstancias que excluyen la responsabilidad internacional del Estado. Se exime a los estados de la responsabilidad internacional en las siguientes causas. Consentimiento. Se excluye la responsabilidad si el estado agraviado ha prestado válidamente su consentimiento a otro estado para la consecución de determinado hecho, que no esté de conformidad con una obligación del segundo estado para con el primero, y siempre que la norma infringida no pertenezca al jus cogens, no sea una norma imperativa. ¿Qué quiere decir? Si un estado ha cometido un acto contra otro estado, pero este segundo estado que sería el afectado consiente que el otro estado haya cometido ese acto, pues ahí ya no habría responsabilidad internacional. Contramedidas a un hecho internacionalmente ilícito
en los eventos en el que el hecho constituya una medida legítima, según el derecho internacional frente a otro Estado, como respuesta a un hecho internacionalmente ilícito de este, se excluye la responsabilidad del Estado que en principio fue perjudicado. Se trata de las represalias como medida autotutela, que como son en respuesta de un hecho ilícito anterior, el Estado se encuentra legitimado a responder de esta manera. El caso más característico de esto es la legítima defensa. Si un Estado agresor invade a otro Estado, es este el agresor el que está cometiendo responsabilidad internacional. Este otro que se va a defender, no. ¿Por qué? Pese a que va a usar la fuerza para defenderse, lo está haciendo en legítima defensa y por lo tanto, este segundo, el agredido, no es pasible de responsabilidad internacional. En caso de fuerza mayor, ¿qué pasa? La ilicitud de un hecho del Estado que no esté conforme a una obligación internacional quedará excluida si ésta fue consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito, esto es, de un elemento externo a la voluntad del Estado, imprevisible, que le hicieron materialmente imposible proceder de acuerdo con su obligación. Excluye la ilicitud siempre que el Estado no haya contribuido a que se produzca la situación de imposibilidad material. Las causas de fuerza mayor. Por ejemplo, si entre dos países construyen un puente que los une a los dos países y hay un terremoto y la parte del puente que está dentro de un país se cae, ¿ya? Pero este país tenía el deber de mantener la parte del puente que le pertenecía, ¿ya? Ese deber de mantener el puente, aunque se haya caído, ya no subsiste. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una situación de fuerza mayor. Un terremoto ha provocado que la parte de ese puente se caiga, ¿no? No ha sido culpa del Estado ni tampoco por negligencia del Estado. ¿Ok? Otra razón, el peligro extremo. El hecho ilícito cometido por un Estado que no esté de conformidad con una obligación internacional adquirida por este quedará excluido de ilicitud siempre que no haya podido actuar de otra manera, por encontrarse en una situación en la que se trata de salvar su vida o la de personas confiadas a su cuidado. El Estado no debe haber contribuido a que se produjera la situación de peligro extremo, ¿no? Entonces, otra de las características puede darse en situaciones de peligro extremo donde el Estado tenga que actuar de emergencia para evitar ese peligro, pero al hacerlo termina vulnerando un compromiso o una norma internacional. En esa situación se sobreentiende que el Estado no incurre en un ilícito internacional porque está actuando para evitar un mayor riesgo en este caso, ¿no? Un mayor peligro. Y por estado de necesidad. Se podrá invocar esta circunstancia de exclusión en los eventos en que un Estado incumpla con sus obligaciones internacionales para preservar un interés esencial del Estado perjudicado y no será admisible cuando el Estado provoque tal situación. Estado de necesidad, por ejemplo, una hambruna, una sequía total, ¿ya? El Estado que ha firmado tratados de derechos humanos donde se compromete, por ejemplo, a garantizar la salud, garantizar la alimentación de sus ciudadanos, pero está viviendo una etapa, un tiempo de hambruna provocada por una gran sequía. El Estado no puede cumplir a cabalidad con sus obligaciones de derechos humanos. Entonces, ¿por qué? Por la razón, por el estado de necesidad que el Estado está atravesando. ¿Ok? La legítima defensa, que es básicamente lo mismo de hace rato que habíamos visto. A modo de conclusiones, ya para terminar el tema, estimados estudiantes, pedirle a cualquiera de ustedes que pueda leer lo que está en pantalla. ¿Quién se anima?
Yo, doctor, Vamos, por favor. a modo de conclusiones, varios analistas del derecho internacional en relación a la responsabilidad internacional de los estados señalan que en la práctica internacional hace mucho tiempo, ya que se abandonó la corriente subjetiva o teoría de la culpa o culpabilidad, que algunos autores denominan teoría de la falta, pues contiene elementos psicológicos difíciles de apreciar. Así ningún Estado podrá escudarse en el alegato cómodo pero vulnerable de no tener la culpa de algún daño causado. Por ello, la moderna corriente objetiva teoría del riesgo que se aplica inclusive en concesiones petrolíferas y gasíferas y más propiamente el principio de la responsabilidad objetiva obedece el verdadero fundamento de la responsabilidad internacional de los estados y es la única que cobra la responsabilidad internacional del Estado por actos realizados por acción u omisión competente o negligente. Por lo tanto, la responsabilidad internacional de los estados, el principio de soberanía de los mismos, no debería ser un límite a la codificación, es decir, de organizar y sistematizar la responsabilidad, ya que contribuiría a establecer preceptos jurídicos internacionales al respecto, para que por medio de la difusión de los estados conozcan las reglas aplicables en sus relaciones en base a un derecho internacional meramente uniforme. Eso sería, doctor. ¿Eso más? Sin embargo, la Comisión del Derecho Internacional. Hola, hola. Bueno, sigue entonces. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional no tuvo un gran éxito en este aspecto, pero se debe recordar y logros obtenidos al establecer reglas internacionales aceptadas por una gran parte de la comunidad internacional, como por ejemplo, en cuanto a las inmunidades de los funcionarios diplomáticos, el régimen de plataforma continental, de la plataforma continental, el derecho del mar, el genocidio, derechos humanos, instrumentos internacionales relacionados al medio ambiente, todos estos basados con carácter especial en una de las fuentes del derecho que es la costumbre. Muy bien. Gracias, Matthews. Bueno, a ver, para concluir, lo que nos dice en esta última parte, básicamente, es que ya los estados pueden ser pasibles de responsabilidad internacional por hechos o actos contrarios al derecho internacional, haya o no haya un daño. Eso es lo que dice la moderna corriente. Pero necesariamente para que el Estado sea responsable internacionalmente debe haber una denuncia o una demanda. ¿De parte de quién? De la víctima, del Estado perjudicado. ¿Ok? Y debe ser un tribunal internacional el que declare que un Estado es responsable internacionalmente por incumplir sus obligaciones internacionales. ¿Ya? Entonces, lamentablemente a la fecha, el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sobre responsabilidad internacional de los estados no ha sido aprobado por los estados. Pero, como les dije en una clase anterior, la Corte Internacional de Justicia dice que ese proyecto de artículos recoge la costumbre internacional, las prácticas internacionales que garantizan que los estados deben cumplir los principios y las normas internacionales. Por lo tanto, los tribunales internacionales pueden aplicar este proyecto de artículos aunque no esté en vigencia. ¿Por qué? Porque ese proyecto de artículos recoge la costumbre internacional y la costumbre internacional
es una fuente del derecho internacional. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí, chicos, chicas? Sí, doctor, se entiende. Entonces, si no hay Doctor, comprendo. preguntas, habríamos terminado el tema. Y lo que compete hacer ahora es, chicos, porque necesitamos que ustedes acaben la práctica para el siguiente sábado. ¿Para qué? Para que yo pueda calificar y entre esta práctica más a su nota del segundo parcial. ¿Ya? Entonces, la práctica de este caso, perdón, de este tema es el caso Rainbow Warrior, que es un conflicto que se ha dado entre Francia y Australia y Nueva Zelanda, hace ya varias décadas atrás. Pero los demandantes, en este caso Nueva Zelanda y Australia, denunciaron que Francia había violado el derecho internacional. ¿Ya? Ustedes van a leer el caso. ¿Ya? El caso es un poco largo, vean, no sé por qué está una página en blanco, aquí está mal, pero sigue aquí el caso. ¿Ya? Son 4 páginas básicamente que tienen que leer. Este caso ha sido resuelto por un tribunal arbitral, ¿ya? Y lo tienen que analizar el caso y responder a las preguntas que están al final, que son 4 preguntas, ¿ya? Estas 4 que están aquí las tienen que responder. ¿Listo? Entonces, para la siguiente clase ya tiene que terminar nos vamos a ver en la facultad, por si acaso ya el examen, y tienen que ya terminar ahí en la misma clase, van a subir ustedes a la plataforma. O mejor, hagamos una cosa, ahí está, mejor, para que no tengan mucho trabajo entre semana. ¿Qué les parece? Les propongo lo siguiente. El examen va a ser la próxima semana a las 12:30, el próximo sábado. Después del examen, hacemos la práctica en el aula. Así no hacen durante la semana ustedes y tienen tiempo para estudiar. ¿Les parece? Sí, En el doctor. aula, después del examen. Ya, Perfecto. Sí, doctor. perfecto. Entonces, Doctor, el examen, una pregunta, ¿el dime, examen va a ser virtual o presencial escrito? el examen, buena pregunta. Va a ser va a ser, claro, en la facultad, en el aula, pero tienen que llevar su celular, porque en su celular van a dar el examen. Es decir, yo les voy a compartir, como en el primer parcial, un que se llama un formulario de Google Form, y ahí van a responder las preguntas. Entonces tienen que llevarse sus celulares, tienen que tener megas y tiene que ser con una cuenta Gmail, cualquier cuenta Gmail, ¿ya? ¿Ok? Así como hemos dado el primer parcial. El examen va a ser del tema 4, sujeto y organizaciones del derecho internacional público, que ven aquí en pantalla, el tema 4. El tema 5 no entra, y sí el tema 6. Entonces el tema 4 y el 6 son del examen. 4 y 6, 2 temas para el examen. ¿Ok? Preguntas, chicos, chicas. Entonces la práctica no la hagan, la vamos a hacer en el aula la próxima clase, el próximo sábado. Gracias, doctor. Ah,
se me había apagado mi cámara, ¿no? A ver, ahora sí. Entonces, nos vemos el próximo sábado, ya saben, 12:30, comenzamos el examen de los temas 4 y 6. Tienen que llevar su celular con una cuenta Gmail, van a poder ingresar al formulario del examen y después del examen haríamos la práctica de este tema de responsabilidad internacional. ¿Listo? Está bien, Bueno, doctor. cuídense, nos vemos. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. No, doctor, Chao, chao. gracias. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, buen fin de semana.